Por favor, si han ingresado, les pido que escriban su nombre en el chat de la aplicación. Perdón, entró una alergia un poquito molestosa. Vamos a esperar un minutito más y continuamos, por favor. Un minutito más y continuamos. Siguen ingresando sus compañeros. Bueno, ya para ir concluyendo, eh, este estudio de lo que son el derecho a las garantías judiciales, básicamente nos faltan muy poquitos elementos esenciales. En este caso, de lo que estamos hablando del derecho al debido proceso. Un elemento esencial, muy, muy importante y del que más se van a valer ustedes, al menos cuando sean defensores, es decir, abogados defensores, abogados de la defensa, y en realidad, al margen de que lo sean, es un derecho que merece alta protección, un elemento que también lo es derecho, que merece alta protección, es el de presunción de inocencia. Consiste en que toda persona a quien se le atribuye cometer un ilícito, un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia y se lo trate como tal. De manera, es decir, se lo traten como inocente. De manera que no se vaya a deducir alguna responsabilidad, o sea, no se asuma que ya tenga alguna responsabilidad esta persona, ni tampoco se le apliquen sanciones sin que previamente se le haya oído y además dentro de un proceso dentro del cual haya podido exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que le favorecen y controvertir las pruebas que le vayan a condenar. No se le puede tachar de culpable a una persona hasta que no se dicte una sentencia condenatoria que diga que es culpable. Puede sonar esto un tanto trillado, evidentemente, o sea, hasta es muy común, ¿no? Decir de que no, es que no es culpable hasta que no se demuestre una sentencia, y es que es la verdad. Y esto yo veo muchas veces que se vulnera, principalmente por los medios de comunicación. Por ejemplo, ya están mostrando a una persona enfocando, lo cual no deberían hacer, y dicen ladrón de fue capturado o violador de, y obviamente a veces se tratan de delitos groseros y sí, muchas veces escuchamos situaciones bastante dramáticas en las que indigna que algunas otras personas atraviesen por esa situación. Sin embargo, no hay que negar que también la otra persona tiene el derecho, porque muchas tienen el derecho a que se lo trate como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad, porque también ha habido muchas veces que se ha acusado a gente de delitos que no han cometido. Yo recuerdo el caso del médico, del doctor, no recuerdo ahorita el nombre, de La Paz, que ha estado 3 años en la cárcel de San Pedro y estaba cumpliendo condena por un delito que no ha cometido y se le estaba atribuyendo y estaba bueno, como les digo, pagando una sanción de un delito que no ha cometido.
bueno, no, todavía estaba con detención preventiva, si no me recuerdo, perdón, ahorita no recuerdo muy bien caso, tal vez ustedes mejor porque ha salido en la prensa. Y es que es un derecho, es un elemento esencial la presunción de inocencia. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dijo que la presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. Además, en cuanto a su contenido, también la misma Corte Interamericana ha precisado que el principio o este elemento de la presunción de inocencia exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad. Y además, si obra, o sea, no puede condenarse a una persona hasta que no se demuestre plenamente que es responsable por algún hecho que se le está atribuyendo. ¿Qué además implica? Este derecho implica que el imputado es inocente mientras una sentencia firme no disponga lo contrario. De manera que no puede aplicarse medidas que supriman su libertad, salvo medidas cautelares, obviamente, aplicadas pero de manera restringida en los casos estrictamente indispensables. Bueno, es muy común que en penal lo que más se disponga sea la detención preventiva de una persona, pero eso es otra situación. Al fin y al cabo son medidas cautelares para asegurar la presencia de un imputado en proceso, pero pues, al margen de ello no puede aplicarse una sanción anticipada, menos si se trata de privar de la libertad a una persona, del derecho a la libertad. De otro lado, esto también implica que corresponde al acusador demostrar la culpabilidad del imputado o del procesado. La presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito indispensable para que se haga posible la imposición de penas o sanciones. No tiene que demostrar el imputado su inocencia, sino el acusador debe demostrar que la persona es culpable o que ha cometido el ilícito. Erróneamente he visto resoluciones de verdad que deja mucho que pensar, en las que decían el imputado no ha demostrado no haber cometido el ilícito. Es que no tiene que demostrar, o sea, según analizando este elemento esencial, y no es que sea parcialización, pero en realidad no le corresponde al imputado demostrar. Claro que obviamente si va a querer defenderse, tiene que valerse de medios probatorios, pero no puede una autoridad fundamentar precisamente en decir en que el acusado no ha demostrado que no es culpable. En realidad, pues tiene que demostrarse la culpabilidad de él por parte de la parte acusadora, pero no es que él tenga que demostrar que es inocente. Ahora, distinto es de que, obviamente, pues, como les decía hace unos segundos, si la parte acusadora le está atribuyendo algo, obviamente en el ejercicio del derecho a la defensa va a valerse de medios probatorios, pero no quiere decir que por el hecho de que no los presente y que tampoco la parte acusadora vaya a presentar algo, ya se presuma de que es culpable porque no está asumiendo defensa, no. El elemento esencial es que se presume la inocencia de la persona. ¿Qué más? La presunción de inocencia está orientada a proteger el derecho a la dignidad humana y el derecho a la libertad física de una persona, de manera tal que no se le imponga condena o sanción alguna entre tanto no se demuestre plenamente su culpabilidad. Por ello, la persona procesada por alguna presunta comisión de algún ilícito no puede ser tratada o presentada a la opinión pública de un delincuente. Esa es una calificación negativa y estigmatizante. Y eso solo puede ser consecuencia aquel denominativo de una declaratoria de culpabilidad, pero pronunciada por una autoridad judicial al término de un proceso penal. Y obviamente un proceso que tiene que llevarse a cabo con absoluto resguardo y respeto de las garantías constitucionales de todos los sujetos procesales. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Nos dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Y de otro lado, el artículo 14
numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. Y además una garantía constitucional consagrado en el artículo 116, parágrafo primero de nuestra Constitución, la garantía de la presunción de inocencia. Recuerden lo que hemos hablado el día sábado. Hay derechos que tienen doble hasta triple dimensión. Es decir, aparte de derecho pueden ser valor, pueden ser principio o pueden ser garantía, como es este caso. En este caso, la presunción de inocencia es un derecho y es una garantía constitucional. Finalmente, otro elemento esencial que tal vez lo han visto bastante en materia procesal penal es el derecho a la no persecución penal múltiple, llamado también el principio del non bis in idem. ¿En qué consiste esto? Consiste en la capacidad potestad que tiene toda persona de no ser sometida dos veces a proceso o ser sancionada dos veces por los mismos hechos. ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nos dice que la garantía del non bis in idem busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. No puede procesarse una persona dos veces. No puede haber persecución penal múltiple. Si lo hay, puede ser objeto de nulidad cualquiera de ambos, de los dos procesos, si es que los dos no son declarados nulos. Y eso también es un error que a veces la parte demandante se da cuenta, porque a veces puede ser involuntario, por algún lapsus se inicia doble proceso, inmediatamente tienen que pedir por una figura procesal que ahorita se me viene a la mente, a lo mejor les van a enseñar, o ya les han enseñado en materia procesal penal, la acumulación, para evitar que se vulnere esto. Aquí hago un paréntesis, muchos de estos elementos esenciales que ahorita estamos viendo, es importante que lo conozcan, no solamente para ver que se respete, bueno, sí lo principal es para ver que se respeten estos derechos de sus clientes, pero al margen de ello, también es importante que ustedes hagan seguimiento porque la parte adversa puede utilizar la vulneración de estos derechos para pedir para plantear un incidente de nulidad. Es decir, que porque se han vulnerado derechos procesales, se tengan que anular actuados y eso les terminan perjudicando muchas veces por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, por haber doble persecución, se están anulando procesos en los que a lo mejor ya había avance en la fase investigativa. Entonces, es importante que ustedes analicen todas estas situaciones, hasta por estrategia, no solamente por proteger a sus clientes, sino para proteger de que un proceso que a lo mejor ustedes están llevando a cabo, ustedes están viendo que hay buen avance en la fase investigativa o en durante la etapa preparatoria, durante el término probatorio en materia civil, si lo quieren llamar así, para que después el procesado que le esté yendo mal, porque se está demostrando la pretensión suya de ustedes, se quiere agarrar de cualquier vulneración de estos derechos y quiera pedir la nulidad de actuados procesales y capaz por vulnerarse sus derechos procesales, pues estén anulando actuados. Y ahí todo lo que ustedes han visto que ha avanzado, como diría, ¿no? Se va al tacho. Entonces, es importante que una autoridad judicial resguarde todo esto hasta para garantizar un buen desarrollo del proceso. Bueno, volviendo entonces al último derecho, no quise dejar de pasar lo que les acabo de decir, pero ya volviendo al derecho de no persecución penal múltiple, este derecho, reconocido en otras legislaciones como un principio, como una garantía, significa la prohibición de juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. Por lo tanto, de impedir que las controversias se reabran indefinidamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas. De manera que no vamos a saber cuál de los dos procesos, pues, es el que vale, ¿no? Porque tarde o temprano uno de ellos se va a terminar anulando. O en todo caso, pues no puede juzgarse una persona de forma indefinida al haber varios procesos penales por un mismo hecho.
Entonces, supone la exclusión del doble procesamiento y, en su caso, de la aplicación de una doble sanción por los mismos hechos. El derecho no siempre imposibilitará la sanción de unos mismos hechos para autoridades de distinto orden y que lo contemplen. Por ello, desde distintas perspectivas, por ejemplo, como ilícito penal, como infracción administrativa o laboral, pero sí impide que el que por autoridades del mismo orden y a través de procedimientos distintos se sancione repetidamente la misma conducta. Eh, bueno, un poquito escudriñando más este derecho comprende dos momentos. Primer momento, para aquellos casos en los que el imputado sea absuelto mediante sentencia firme pasada en calidad de cosa juzgada, quien no podrá ser condenado en un segundo juicio. Y un segundo momento, un segundo momento para aquellos casos en los que una persona que ha sido condenada a sufrir una pena no puede ser nuevamente sometido a otro proceso y menos condenado a una pena más grave por el mismo delito. Este derecho está consagrado por el artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Y por otra parte, el artículo 14, numeral 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Y hablando, haciendo referencia a nuestra Constitución, pues nuestra Constitución lo consagra la no persecución penal múltiple como una garantía constitucional en el artículo 117, parágrafo segundo. Y con esto estaríamos concluyendo lo que es el derecho a las garantías judiciales, no todavía nuestra segunda unidad temática, sino todo lo que es respecto al derecho al debido proceso y de acceso a la justicia, que son elementos de los derechos a las garantías judiciales. Muy importante que se respeten esto dentro de lo que es una determinación, una resolución a ser emitida por una autoridad, tanto judicial como administrativa. ¿Será que tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que haya que precisar? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿O todo está bien? No, no, doctorita, ninguna. Gracias. Bueno, chicos, se nos ha ido precisamente la hora también. Hoy concluimos más bien ya con toda esta parte de las garantías judiciales y a la próxima clase estimo que vayamos a concluir esta unidad temática y hablando con mayor precisión sobre qué son las fundamentaciones o cómo debe ser una fundamentación de una decisión judicial. Entonces, grupo, aquí concluimos nuestra clase el día de hoy. Nos vemos el día sábado. Tengan un buen descanso y un buen inicio de semana a todos. Cuídense mucho. Igualmente, doctorita, hasta luego. Gracias, hasta luego.